Historia tremenda, capaz que te la acuerdes, porque fue en el 2014, yo toqué el tema en el 2016, me acuerdo, y quedé muy impactada con la historia de Xavi y Lucecita, su hija, que sufrió justamente de este síndrome. ¿Cómo fue, Xavi? Y fue un día, Luz era una nena muy sana, que tenía las defensas altas, nunca se enfermaba, iba al control pediátrico cada 6 meses, y un día empezó con dolores muy fuertes de panza y con diarrea. ¿Cuántos años tenía? 4 años y 8 meses. 4 años y 8 meses. Sí, ella estaba bárbara, incluso no se resfriaba, nada, estaba bárbara. Y nos llamó la atención eso, que estaba muy pálida, estaba muy caída. Y cuando la llevamos al pediatra nos dijo que podía ser una gastroenteritis, que había que esperar el cuadro. Ella tenía diarrea. Ella tenía diarrea. Lo primero que me dio el pediatra, no sé si es así, doctor, pero yo tengo el recuerdo de que cuando uno tiene diarrea, por lo general te dicen, dale Gatorade, que tiene sales. Bueno, justamente para este cuadro no fue fácil porque... no ayudó eso. No ayudó. Ella, evidentemente, al tener tanta diarrea, no orinaba. Lo que pasa que nosotros no lo sabíamos. Ella estaba muy caída. Volvimos a preguntar al pediatra, me dijo que le hagamos un hisopado de fauces porque tenía la garganta colorada. Buscando el estreptococo, el famoso estreptococo, tal ¿no? cual, tal cual. No obstante, fuimos con... ¿Y ahí qué le dio el hisopado? El hisopado le dio positivo, pero mientras estaba el resultado del hisopado fuimos a otro hospital, a una guardia, fuimos a otro centro de salud y después terminamos en otro. Cuando el hisopado le dio positivo, el doctor nos recomendó que le demos un antibiótico. Y el antibiótico fue un detonante para que la toxina se dispare por todo el cuerpo y el organismo y haya sido más virulento. Y ahí fue el problema. La gordita, bueno, entramos a un hospital que lamentablemente no contaba con un centro de nefrología, que hoy es tan importante eso. Seguro. Bueno, sin hablar que en el interior del país hay muy pocos centros de nefrología, no hay nefrólogos, y esto fue igualmente acá en Capital. Y ahí la derivaron al Hospital de Niños, al Ricardo Gutiérrez, y ahí, bueno, comenzaron con dializarla. Yo pensé... Ahí lo detectaron enseguida. Sí, lo detectaron en el Hospital Naval, y ahí la derivaron, y ahí comenzó el tema de la diálisis. ¿Cuánto tiempo llevó esto? Y 5 días, 6 días. En 5 días lograste tener el diagnóstico real de lo que le estaba pasando a Luz. Sí, pero mientras tanto ella seguía sufriendo, seguía con diarrea, cada vez estaba peor. Y lo que nos llamó la atención que cuando entramos al Hospital Naval, que yo ahí me olvidé de un dato, cuando le dimos el antibiótico ella a las horas empezó a hacer diarrea con sangre. Ahí fuimos volando al hospital y ahí le dije, doctor, sálvenla. Para nosotros tiene el síndrome urémico hemolítico, pero no porque yo le haya dado carne. O sea, vos se lo sugeriste. Sí, que también se lo sugería al pediatra cuando la llevé, cosa de loca de madre, no sé. Nada, yo no le daba carne picada, pero no sé, yo pensé que podía llegar a ser por los síntomas, más que nada. Y ahí le hicieron el test, ahora es más fácil, supongo. Ahora es mucho más fácil, pero en ese momento me dijeron hay que descartar un montón de cosas. Bueno, ella ingresó a las 5 o 6 de la tarde, a la medianoche finalmente dieron con el diagnóstico, pero me dijeron que ahí no contaban con un servicio de nefrología y que por eso había que derivar. Ahí te fuiste al Gutiérrez. Ahí fue que me fui al Gutiérrez y la llevamos. Pero ella, en ese lapso, empezó a divagar. Veía cajoncitos de colores, lucecitas de colores, y como que después de golpe volvía a la realidad. Pero como que divagaba y nos llamó la atención eso. Yo, dentro de mi ignorancia, conocía los síntomas, pero pensé que dializar era curar. Y no, dializar en realidad es algo para que pueda hacer que el riñón funcione. O sea, no... Esta es una enfermedad que, bueno, el doctor lo va a explicar mejor que yo. Ahora vamos a ir a los llega detalles. un pico que va empeorando, y llega un pico y después se va curando por sí sola. Pero no hay un tratamiento. Bueno, hasta en ese momento no había un tratamiento, ahora hay esperanzas. Pero el problema era ese. Y ahí fue que la toxina fue derecho a la cabeza y, bueno, le provocó una hemorragia, un coágulo y finalmente falleció. El único órgano que... Una semana. El único órgano que tenía bien era el corazón. Me acuerdo cuando fue ese caso, me acuerdo porque es el miedo de todas las mamás y los papás cuando tenemos hijos chiquitos y fue un caso que conmovió mucho porque además no había comido carne picada, que es lo que nos dicen, ojo con la carne cruda. ¿Cómo crees que se lo contagió? En su momento, tanto
bromatología y salud de capital como de ciudad empezaron, se ve que se enteran por los casos y quieren saber si hay un brote o no. Entonces se comunicaron con nosotros, me preguntaron qué fue lo último que hizo Luz en esas 48 horas y yo le fui relatando todo, a dónde fuimos a comprar el alimento, o sea, la carne, la leche, todo. Yo todavía me sentía culpable porque le había dado salchichas, pero me dijeron que no podía hacer eso porque estaba pasteurizada y yo las había hervido bien. Y bueno, entonces por medio de descarte fueron incluso a los negocios donde habíamos comprado alimentos esos días y por medio de descarte piensan que pudo haber sido el arenero de una plaza. Es terrible. ¿Y por qué? ¿Por qué en el arenero? Porque esta enfermedad cuando surgió en su momento, por el año 87 así, no solamente fue a través de la carne, la llamaban en su momento la enfermedad de la playa. Pero ¿por qué? Porque la bacteria nace en el intestino de la vaca. El contagio de la carne, bueno, es por el tema de los cortes cuando se va faenando el animal, ahí se va contagiando, se va contaminando el corte. Exacto. Al picar se va mezclando la bacteria. Se piensa que cuando es eso es que algún animal, y yo amo a los animales, así que por favor no quiero que lo malinterpreten, al contrario, pudo haber consumido un pedazo de carne contaminada. Esto no quiere decir que todas las carnes estén, pero claro. pudo haber comido un pedacito de carne contaminada y después a través de la materia fecal que queda en la arena, cuando se levanta la bacteria permanece en la arena por 7 meses. Por 7 meses permanece la bacteria en la arena. Ahora, doctor, yo escucho el caso de Xavi que la verdad nos conmueve a todos porque es tremendo pensar que en una semana puedes perder a tu hija de esta manera y Xavi, veo que se te llenan los ojos de lágrimas y digo, el tiempo no cura nada, no sana un dolor tan grande. Y me imagino la gente del otro lado pensando, ¿cómo se previene esto? Porque la arena, o sea, los chicos van a la plaza, nos dicen que jueguen, que se ensucien. ¿Cómo hacemos? Bueno, a ver, lo principal es cuáles son las principales causas. De las principales causas son la carne picada. Entonces, por eso las hamburguesas, ¿no? Bien, que el miedo a la hamburguesa. Sí, ¿por qué? Porque como explicaba Xavi, la bacteria está en la superficie de la carne. Cuando vos la picás, la metés adentro de el bolo que se hace de la carne picada. Y cuando la cocinás, la bacteria que está en el medio no la matás, porque tiene que tener mucha temperatura. Entonces, la principal causa es la carne picada. Por eso decimos, si vos tenés un hijo menor a 5 años, no le des carne picada. Pero no le des ni picando la voz, ni cortada, ni empanada. ¿Por qué la clasificación de menor de 5 años? 4 años y 8 meses tenía. Sí, a ver, es estadística. El síndrome urémico hemolítico puede pasar a cualquier edad. No tiene límites de edad. Tenés adultos con síndrome urémico hemolítico. Pero siempre, cuando nosotros clasificamos, ¿dónde está el mayor grupo de niños? Son los más chiquitos. Y el mayor grupo de niños es los menores de 5. Y si tengo que decir, nosotros en el hospital, yo soy de la Casa Cuna del Hospital Pedro Elizalde, nos pasábamos lamentablemente noches dializando niños porque Argentina es el primer, estamos en la mayor cantidad de casos del mundo. Sí, es terrible. Entonces, esto hace que cuando nosotros como pediatras tenemos un chico que le duele la panza, tiene diarrea, ni hablar si tiene diarrea con sangre, lo vemos pálido porque genera palidez, tenemos siempre en la mente el síndrome urémico hemolítico.